Vamos entonces en este video a ver cómo hacer este análisis de tiempo-historia en el SAP, pero colocándole una fuerza. Vamos a hacer el mismo análisis que hicieron ustedes en clase, que hicimos en la ayudantía también en el primer video, pero haciendo el análisis aquí numéricamente con el SAP. Espero que ustedes puedan tener este modelito ya hecho y que vayan siguiendo los pasos que vamos a ir siguiendo. Entonces, este tipo de análisis es un análisis especial, particular, que normalmente no se ve en ningún lado. Normalmente no es un tipo de análisis que se pasa en el curso, pero aprovechando un poco la modificación y el tiempo extra que tenemos de no realizar ejercicios en la ayudantía, les voy a estar mostrando estas cositas que les pueden resultar súper útiles a ustedes y que son un poco más, son un tanto más interesantes. ¿Ya? Más interesantes que estar haciendo ejercicio toda una tarde, ¿cierto? Lo que tampoco le quita lo interesante al curso propiamente tal. ¿Qué vamos a hacer entonces? Lo primero que vamos a hacer es definir una función de tiempo-historia. Ya vamos a hacer un análisis de tiempo-historia con esta carga que va a estar ubicada en el tope de la estructura y va a ser una carga sinusoidal tal cual nosotros la habíamos pensado inicialmente. ¿Ya? Entonces vamos a añadir esta carga sinusoidal, añadir nueva función y le vamos a dar los parámetros que tenía, ¿cierto? Aquí tenemos el periodo. Fíjense que tenemos que definirla en términos del periodo. En nuestro caso, el periodo es 2 por 3,14, 2pi partido por t, ¿cierto? Partido por 10. Entonces nuestro periodo era 0,628 segundos. Número de etapas por ciclo. Ya en realidad esto no es tan importante, pero démosle un número alto. ¿Ya? Que esto en realidad es una discretización de esta función, para generar una función sinusoidal únicamente. Y el número de ciclos que le vamos a dar van a ser solamente 5, porque vamos a ver que después de 5 ciclos ya la respuesta es transiente, o sea, ya es permanente, perdón. Entonces vamos a tener ahí controlado esto. Y dado que esto es solamente para darle la forma a nuestra carga, no para darle el valor propiamente tal, la amplitud se la vamos a dejar en 1, que es la amplitud máxima. La amplitud máxima entonces queda en 1 para poder después modificarlo. Entonces esta función le vamos a llamar fuerza. Ok. Vamos entonces a añadir un nuevo caso. O sea, en primer lugar tenemos que definir un nuevo load pattern. Vamos a generar este nuevo load pattern como carga lateral. ¿Ya? Tipo carga muerta o carga viva, en realidad da lo mismo. Sin multiplicador de peso propio. Carga lateral. Y vamos a añadirlo. ¿Ya? ¿Para qué hacemos esto? Para poder diferenciar nuestra carga lateral de la carga muerta que está aplicada sobre la estructura. ¿Ya? Esta carga lateral va a ser una carga viva, porque es una carga externa, y la carga muerta es una carga de peso propio de la estructura como tal. Y vamos a asignar una fuerza, assign, joint, en uno de los, eh, de los nodos de la estructura, le vamos a asignar esta fuerza lateral, ¿cierto? Que va a tener una magnitud de 30 kilogramos fuerza. ¿Ya? Y esto lo vamos a añadir en el pattern carga lateral, que nuestra carga lateral después se va a convertir en esta fuerza sinusoidal. ¿Ya? Aplicamos, y aquí fíjense que aquí le estamos dando la amplitud a esta fuerza, magnitud. ¿Ya? Y ahora nos vamos a ir a una parte súper especial que normalmente uno no se mete mucho, nos vamos a ir a load cases. Vamos a agregar un nuevo load case y vamos en load case type, vamos a ir a time history para hacer un análisis de tiempo historia. Vamos a integrar la respuesta de esta estructura ante esta fuerza sinusoidal en el tope de la misma. El tipo de análisis va a ser lineal,
vamos a solucionarlo de acuerdo a los parámetros modales. Esto en realidad todavía no nos podemos meter mucho a revisar eso. Nuestro caso se va a llamar fuerza sinusoidal. ¿Y qué cargas vamos a aplicar? Vamos a aplicar el load pattern que se llama carga lateral, ¿cierto? Multiplicado por la función fuerza. ¿Ya se acuerdan? Carga lateral son estos 30 kilogramos de fuerza que están aplicados aquí, y esta función es la función sinusoidal. Entonces, el programa lo que va a hacer es en cada paso de tiempo multiplicar la carga lateral, que son 30, por el valor que tiene el vector de fuerza. Entonces, de esa forma vamos a estar generando una carga sinusoidal en el tope de la estructura. El número de etapas de salida son 100, lo que nos va a permitir obtener 10 segundos. Si es que dejamos esto así, vamos a dejarlo en 001 para poder observar mejor la curva, y vamos a pedirle que nos entregue 500 pasos. Y ok, y con eso estamos listos. Vamos a correr el programa. Tenemos entonces calculado el análisis de la frecuencia fundamental, ¿cierto? Y si es que nos vamos aquí a Display Deformed Shape, nos podemos ir a fuerza sinusoidal. Entonces aquí nosotros podemos escoger entre que nos muestre la envolvente, el máximo o mínimo, que este valor debería ser más o menos parecido, el valor de desplazamiento debiese ser más o menos parecido al que nosotros habíamos obtenido. Solamente que multiplicado por 3, porque este análisis tiene 1/3 de la rigidez, ¿cierto? Entonces en este caso tenemos un desplazamiento máximo de envolvente que vendría siendo 0.0057 metros, 0.0057. Si lo dividimos en 3, da 0.0019. Y si es que nos vamos al análisis que nosotros habíamos hecho a mano, el desplazamiento máximo que nos daban era 0.014 milímetros, ¿cierto? Que es un valor bastante parecido a este 0.019. Recuerden ustedes que nuestro valor de rigidez en el modelo da un poco menor que el valor de rigidez de nuestro cálculo a mano. Entonces es súper esperable que nuestro valor de desplazamiento máximo dé un poquito más que el valor de desplazamiento máximo que calculamos a mano. ¿Bien? Ustedes quieren observar la curva del desplazamiento de este elemento con este análisis de tiempo-historia. Ustedes pueden irse a Display y a Show Plot Functions. Aquí yo ya tengo algunos agregados. Vamos a... Aquí yo tengo algunos agregados porque ya me había metido a jugar un poco con esto. Vamos a ir a... Pero cuando ustedes no tienen nada definido aquí, se pueden ir a Define Plot Functions y Add Plot Function, que esto en realidad lo que significa es añadir un gráfico. Y en realidad aquí lo que tienen que hacer es colocarle, añadir o sea, lo que pueden hacer ustedes aquí es añadir funciones que les muestren el valor de la energía, el valor de base, que en realidad no sé muy bien qué es, los valores de las fuerzas en los elementos y lo que vamos a graficar en este caso, que van a ser los desplazamientos en los nodos. Entonces vamos a Add Joint Displacement Forces. Entonces vamos a mostrar el desplazamiento de alguno de los nodos. Aquí nos pide que ingresemos el ID del nodo que nosotros queremos ingresar. Así que vamos a salir de aquí y vamos a, por ejemplo, buscar qué nodo es este. Este nodo es el número 2. Vamos a añadir los desplazamientos del nodo número 2. Entonces, vamos a Display, Show Plot Functions. Vamos a Define. Vamos a añadir un gráfico de desplazamiento. Y en este gráfico de desplazamiento queremos el desplazamiento del nodo 2. ¿Ya? Queremos el desplazamiento, pueden ustedes seleccionar velocidad o aceleración o lo que sea.
componente en X, que es en la componente en la que nosotros tenemos desplazamiento. Entonces este join 2, que es el que creamos recién, lo vamos a añadir aquí para que se muestre como función en el eje vertical, y en el eje horizontal vamos a graficar el tiempo. Bien. Entonces apretamos aquí Display y nos va a mostrar esta gráfica. Entonces mientras nosotros tenemos la carga aplicada, que son los primeros, durante los primeros segundos, nosotros tenemos esta respuesta, y una vez que la carga se suelta, una vez que dejamos de aplicar la carga, la respuesta empieza a ser en vibración libre amortiguada, porque el SAP le considera un cierto amortiguamiento a este sistema. Entonces nuestra respuesta, digamos, máxima estaría dentro de los rangos dentro de estos primeros rangos, ¿cierto? Nosotros podemos decirle al SAP que agregue más gráficos, o sea, que agregue más ciclos de carga, o que en realidad le quite ciclos de carga. Que podemos quitarle un par de ciclos de carga o añadirle más ciclos de carga, dependiendo de lo que nosotros queramos hacer. Pero los resultados que nosotros vimos coinciden con estos vértices de aquí, con estos puntitos de aquí. Este sería 5,26 por 10 a la menos 3. Eso sería el desplazamiento del nodo 3. Y otra cosa bien chora que podemos hacer es crear un video, Create Multi-Step Animation Video, que sea correspondiente al tiempo historia. Entonces aquí nos va a pedir que le entreguemos los datos de nuestro video. El incremento de tiempo podemos pedírselo cada 0,05 segundos. Y vamos a ver cómo queda. Le falta algún amplificador. Aquí, ¿cuál es el amplificador que tenemos? 70. El amplificador de la deformada es el que nos permite multiplicar el desplazamiento para que se grafique un desplazamiento un tanto más grande que lo que se observa que el desplazamiento real. Entonces, para crear el video, vamos a multiplicarle este factor de magnificación. Vamos a añadirle que nos muestre la curva cúbica y que nos muestre también la original. Entonces, este factor de amplificación es 70. Creo que falta un poco más. Vamos a añadir vamos a multiplicarlo varias veces. Ahí sí. Vamos a hacer que lo entregue un poco más lentito. Frames per second. Vamos a pedirle un frame por segundo. Y ahí ya se puede ver un poco más lento el desplazamiento de este sistema. Si se fijan, la primera parte del movimiento es la parte en la que nosotros tenemos aplicada la fuerza, y después la fuerza deja de estar aplicada y el sistema tiende a oscilar libremente hasta que llega a la vibración nula. ¿Ya? Eso sería, traten de replicar este ejemplo. La idea es que ustedes se metan también en este tipo de herramientas que tiene el SAP, que no le tengan miedo al programa. El programa en realidad puede hacer muchas cosas. Y que en realidad todas estas cosas nosotros podemos irlas comprobando con cálculos analíticos. Y la otra cosa que les quería mostrar es que si que nosotros queremos hacer un análisis de una maquinaria que está encima de un sistema, muy probablemente el SAP no va a ser la mejor opción que nosotros tengamos para poder hacer ese análisis. Nosotros vamos a tener que hacer un análisis pseudoestático o un análisis dinámico a mano para poder obtener la respuesta dinámica máxima. Porque hacer este análisis de tiempo-historia para una estructura que es un tanto más grande, ante una carga tan pequeñita como lo puede ser este motor que vibra, en realidad no tiene mucho sentido. Estaríamos matando a la hormiga con una pistola, utilizando el SAP para esa finalidad. ¿Bien? Pero los resultados dan más o menos similares a lo que nosotros podemos calcular a mano.